La electrónica es que prácticamente nosotros, que los electrones realicen lo que nosotros queramos. Es el comportamiento de los electrones que nosotros lo modificamos para que realicen lo que nosotros queramos. La electrónica en sí nació desde el descubrimiento de los semiconductores. Los semiconductores son aquellos que conducen la electricidad, pero con características especiales. Los semiconductores se encuentran al medio entre lo que son los conductores y los aislantes. Son aquellos elementos que tienen 4 electrones de valencia. Tipos de electrónica. Los tipos de electrónica se dividen en dos grupos, que son la electrónica analógica, lo que han visto el anterior semestre, y lo que es la electrónica digital. ¿Cuál es la diferencia entre electrónica analógica y electrónica digital? La electrónica analógica es aquella que posee señales de entrada y salida que son continuos en el tiempo. ¿Qué significa que sean una señal continua en el tiempo? La onda representativa de la electrónica analógica es la onda sinusoidal o senoidal. Esa es la onda representativa de la electrónica analógica. ¿Qué significa? Que dentro de su margen superior, por ejemplo acá la parte de arriba es de 5 voltios positivo y la parte de abajo es 5 voltios negativo, dentro de ese margen superior e inferior puede tomar cualquier valor. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es la temperatura. Es una señal analógica. Yo puedo tener como temperatura máxima, pondremos digamos 40 grados y como temperatura mínima menos 40. Dentro de ese margen, la temperatura puede empezar en cero, puede ir subiendo la temperatura, puede llegar digamos a un valor de 30 grados o 33 grados y luego según va transcurriendo el día va a ir bajando hasta que llegue en la noche y puede llegar hasta un mínimo también. Entonces, la temperatura puede tener diferentes valores en el transcurso del día. Por eso se dice que la temperatura es una señal analógica. Lo mismo, por ejemplo, sucede con la fotocélula. No sé si todos conocen la fotocélula. Les voy a mostrar una fotocélula para que conozcan. Ya. Eh, la fotocélula, por ejemplo, voy a colocar como LDR. Ahí tienen, esta fotocélula o LDR es un tipo de señal analógico. ¿Por qué? Porque no es otra cosa que una resistencia que varía su resistividad en función a la luz. Significa que con la luz va a tener diferentes valores de resistencias. Entonces es una señal analógica. Cuando tiene diferentes valores se dice que es una señal analógica. ¿Por qué? Porque va variando en función a lo que va transcurriendo, ya sea el día o en función a la luz, etcétera, que va variando. A diferencia de eso, para que me entiendan, la señal digital solo posee dos estados. Solo posee el estado 1 y 0. ¿Qué tipo de señales puede hacer el digital? Por ejemplo, el interruptor es digital o está encendido en 1 o apagado en 0. No hay más, es decir, no hay medio encendido o medio apagado, no existe. O está encendido o apagado. La luz o está encendida o está apagada, alumbra o no alumbra. Solo tiene esos dos estados. ¿Me entienden? Por ejemplo, ¿qué otra cosa? Un sensor de movimiento. O detecta o no detecta. No, los sensores de movimiento no importa la distancia, si está cerquita, un poco más alejado, igual o detecta o no detecta. Entonces, es un tipo de señal digital. Ya saben, cuando utilicemos el Arduino o el Node, vamos a utilizar este tipo de señales, vamos a colocar al puerto digital. A diferencia de eso, como les digo, Ingeniero, dime. disculpe que lo interrumpa. Los sensores de temperatura, de ambiente y de contacto, entonces, ¿qué tipo de sería el analógico? Sus Analógico, valores, porque porque va a veces variando. se mide
de acuerdo a la temperatura va cambiando en kilómetros. Exacto, tiene diferentes valores, hartos valores tiene. Puedes ir, digamos, no sé, 5 grados, 10 grados, 15 grados, 20 grados, 25, 30 grados. Significa que tienes diferentes valores, tienes varios valores. Mientras que en digital solo tienes dos estados, o activo o desactivado, o encendido o apagado, no hay más. Por eso hay muchos sensores. A ver, por ejemplo, ¿qué podríamos colocar también dentro de lo analógico? Un potenciómetro. Todos conocen el potenciómetro. Todos conocen, ¿verdad? Sí, El potenciómetro sí, sí, sí. no es otra cosa que una resistencia variable. Vamos a ver. Potenciómetro. Es una resistencia variable. ¿Qué significa? Que si mi potenciómetro, por ejemplo, acá es de 20 kilo ohmios, significa de 20.000 ohmios, yo puedo variar desde 0 hasta 20.000 ohmios. Puedo tener cualquier otro valor que está dentro de ese rango. Puedo tener 5 ohmios, puedo tener 10 ohmios, un kilo ohmio, de 15 hasta 20 máximo. Significa que va a tener diferentes valores. El potenciómetro, por ejemplo, se conecta al puerto analógico. ¿Por qué? Porque tiene muchos valores. La temperatura igual, la fotocélula igual. Los otros componentes generalmente se conectan al puerto digital. Ahora, también existe algunos componentes que vienen tanto con patas analógicas y digitales, también hay. Vamos a ver todo eso en su momento. Entonces, la señal digital son aquellas señales de entrada y salida discretos en el tiempo. ¿Qué significa una señal discreta? Que toma valores fijos. Que puede tomar valores fijos. En electrónica digital esos valores son el 0 y el 1. Es decir, solo tiene esos dos estados. 0 apagado, 1 encendido. 1 activado, 0 desactivado. Entonces solo tiene esos estados. ¿Cuáles son las diferencias o ventajas de uno con respecto a otro? Nosotros somos más todavía un mundo analógico. ¿Por qué? Porque la mayoría de las señales, por ejemplo, de TV, de celulares, de radios, lo mismo que usan, por ejemplo, los radiomóviles, etcétera, son señales analógicas. ¿Por qué? Porque este tipo de señales se transportan por el aire. ¿Qué significa que se transporten por el aire? Significa de que estas señales, al transportarse por el aire, van en forma de onda sinusoidal. Van en forma de onda sinusoidal. ¿Por qué? Porque por el aire no pueden transportar unos y ceros, no se lleva digital por el aire, no puedes transportar por el medio ambiente. Entonces tienes que transportar en forma analógica, en forma de ondas. Las radios, todo se transporta en forma de ondas. ¿Cómo es que algunas empresas te ofrecen televisión digital, por ejemplo? Fácil, solamente transportan mayor ancho de banda en forma analógica, que cuando llega a tu casa utilizan un decodificador y lo convierte de analógico a digital y tu televisión se vuelve ya en digital. Pero por el aire no puedes llevar unos y ceros. No pueden. La forma de llevar la señal por el medio ambiente es en forma analógica, ondas. Entonces, casi todo utilizamos señales analógicas. Ahora, uno con respecto al otro tiene ventajas, sí. Por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de la señal analógica? Que se puede transportar distancias largas y a un costo barato. Se puede fabricar, por ejemplo, a ver, en el anterior semestre en electrónica analógica podían, bueno, por el tiempo generalmente no se hace, se puede fabricar un transmisorcito de FM. ¿Cuánto sale? Sale más o menos unos 20 bolivianos. Y pueden transmitir FM. ¿Por dónde van a transmitir? Por el aire. Ese es un tipo de señal analógica. Entonces es más económico transportar en forma analógica. Porque generalmente para lo digital necesitas cable. Y ahí va el mayor costo.
Ahora, ¿cuál es la desventaja de la señal analógica? Que esta señal analógica se puede distorsionar. Ese es el claro ejemplo, creo que ya les he hablado, cuando están con su computadora, sus parlantitos encendidos, alguien llama a su celular y se escucha en el parlantito, es un sonido así con ti, 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 te empieza a vibrar el parlantito. Ahí significa que está habiendo una inducción magnética, está habiendo una distorsión de esa señal analógica. Cuando llueve, como lo que es ahora, no está lloviendo ya mucho, pero cuando llueve fuerte, hay tormentas, todo, muchas señales, por ejemplo, de TV, de celulares, todo, empiezan a perderse. Ya no llegan con buena calidad. ¿Por qué? Porque está habiendo distorsión, porque son señales analógicas. A diferencia de eso, las señales digitales no se distorsionan. Por eso, miren, donde dice... la ventaja principal, acá está, de la señal digital que es inmune al ruido. Se refiere al ruido del ambiente, significa los ruidos electromagnéticos, etcétera. Ustedes saben que por el medio ambiente hay un montón de señales de celulares, de radios, de TVs, de empresas, de, ya sea de móviles, de todo. Hoy en día los deliveries también tienen sus propias radios. Pucha, estamos invadidos de todo tipo de señales. Entonces las señales digitales son inmunes, es decir, que no reciben este tipo de, no se pueden distorsionar. Las analógicas sí. Otra ventaja de las señales digitales, que utilizan menor almacenamiento. Su almacenamiento y procesamiento es de mayor calidad. Significa que necesitan menor espacio. Ese es el claro ejemplo, por ejemplo, de las memorias de los celulares, que ya utilizan digitalmente su señal, está en las memorias de los celulares, y utilizan otro tipo de formatos. Podemos colocar, por ejemplo, música en MP3, etcétera, pero siguen siendo en el tipo de señales digitales. Ocupan menos espacio. Una memoria de celular de 128 GB puede almacenar un montón de información. Mientras que en forma analógica, como lo que se utilizaban los cassettes o los discos de vinilo de los antiguos, esos negros, donde solo podías colocar dos temas musicales por lado. O en los cassettes que grababas la música en la cinta, siempre grababas, necesitaban mayor espacio. Entonces, esas eran sus desventajas de la analógica. Otro, las señales digitales consumen menos potencia. Significa que necesitan menos energía, voltaje y corriente. Y generalmente, por ejemplo, ese es el caso de los celulares, que hoy en día utilizas un montón de aplicaciones y la batería dura muchísimo más tiempo. En forma analógica los equipos eran más grandes y consumían más energía. ¿Me entienden? En señal digital hay que utilizar lo que es la regeneración de señales y al mismo tiempo obviamente utiliza mayor cantidad de equipos y es mucho más costoso. Claro que hoy en día obviamente en forma digital es mejor calidad la señal y obviamente vamos a ir cambiando más a lo que es la señal digital. No sé si han escuchado en noticias, la televisión también, por ejemplo, va a cambiar. Hasta el 2022 creo que está programado de que todos los canales analógicos se vuelvan en digitales. Por eso han aparecido el 4.1, 9.1, el 13.1, etcétera. Y poco a poco van a ir desapareciendo los canales normales. Significa que nuestras teles antiguas que tienen su, bueno, ¿cómo le llamamos? Su joroba ahí en la parte de atrás, ya no van a servir. Eso hasta máximo hasta el 2022 dieron plazo. Ok. Dentro de esto vamos a ver lo que son los circuitos integrados. Los circuitos integrados, ¿qué son los circuitos integrados? No es otra cosa que una agrupación de varios componentes. Voy a mostrarles circuitos integrados. Fíjense, en un circuito integrado tenemos varios componentes. Podemos tener internamente resistencias, diodos, transistores, etc.
¿Por qué se dice integrado? Porque todos esos componentes están ahí integrados en un solo chip y solamente tienen sus puertos o patas en línea. Fíjense, todito está en línea donde se puede conectar. Son mucho más efectivos. ¿Por qué? Porque como se utilizan muchos componentes, todos esos componentes internamente ya están conectados y es menos probable de que falle. Por eso dice, los circuitos integrados son un agrupamiento de resistencias, diodos, transistores fabricados en una sola pieza de material semiconductor, generalmente de silicio. También se llama con el nombre de chip o circuito integrado. Entonces todo está dentro de ese receptáculo rectángulo. Son mucho más efectivos. ¿Por qué? Porque existen menos probabilidad de que fallen. Es decir, son mucho más efectivos. Estos circuitos integrados se dividen en dos familias más grandes, que son los circuitos TTLs y los circuitos CMOS. Los TTL significa lógica transistor-transistor y los CMOS es los circuitos de que es lógica, óxido reducción se llama. Son otra tecnología los CMOS. Ahora vamos a ver en general cuál es la característica de los circuitos integrados en general, no importa que sea TTL o CMOS. Los circuitos integrados son mucho más veloces. Significa, desde el momento en que reciben la señal hasta el momento en que botan la señal. Por ejemplo, podemos utilizar, ustedes han utilizado el anterior semestre el 555, el temporizador, jóvenes. Hola, ¿han utilizado el temporizador? No, solamente lo hemos investigado, como qué hace, todas esas cosas. Ya. El, tem- el temporizador 55, por ejemplo, como dice su nombre, es un temporizador. Nos da tiempos. Tiene dos modos, el astable y el monostable. Desde el momento en que metes una señal por la patita 2, aquí está el circuito, por esta patita 2, desde el momento en que metes, saca una señal por la pata 3. Entonces, por la pata 2 yo le mando un pulso y el 55 empieza a funcionar el tiempo que yo lo programe. Y ese va a botar una señal de salida, por ejemplo, puede ser que encienda un LED o una luz, etcétera, por la pata 3. Desde el momento en que yo le meto la señal en la pata 2 hasta el momento en que salga por la pata 3, se mide esa velocidad. ¿Cuánto tarda desde el momento en que yo introduzco la señal hasta que salga? Eso, en el caso de los circuitos integrados, es mucho más rápido que utilizar electrónica normal, lo que es analógica. La inmunidad al ruido significa que si lo conectamos a algunos campos magnéticos, si conectamos un celular al costado, o etcétera, no lo va a afectar. Por eso dice, mide la sensibilidad de un circuito digital al ruido electromagnético ambiental. Entonces son inmunes. Son más confiables. ¿Por qué? Porque su vida útil es mayor y funcionan sin dar problemas. Por eso mide el periodo útil de servicio de un circuito digital, es decir, cuánto tiempo se espera que trabaje sin fallar. Son mucho más efectivos. Sus niveles de voltaje son bajos. Generalmente la mayoría de los circuitos integrados funcionan máximo con 5 voltios. Entonces consumen poca energía, poca potencia. Las potencias que consumen son bien bajitas, es decir, no necesitan mucha corriente ni mucho voltaje. Dentro de estos integrados tenemos dos familias, los TTLs, que significa lógica transistor-transistor, y los CMOS, ¿dónde están los CMOS? Y la familia de los CMOS, que es metal óxido semiconductor. ¿Cuál es la característica principal de las familias TTLs? Este semestre casi vamos a ver puro TTLs. Para empezar empiezan con el número 74. Todos los circuitos empiezan con el número 74. Están dentro de la configuración de los MSI, son de mediana integración. Su voltaje de trabajo está entre 4.5 y 5.5 voltios en ese voltaje. Soportan temperaturas
de 0 a 70 grados. No es mucho. Hoy en día la mayoría de los circuitos integrados que utilizamos son TTLs. ¿Por qué? Porque son más resistentes, son más duros. Obviamente, como les dije, están formados por resistencias, diodos y transistores. Son mucho más resistentes. Hay otra serie que es la familia 54 que soportan mayores rangos de temperatura de 0 hasta 125 y mayores niveles de voltaje. Pero esta serie generalmente se utiliza en aplicaciones militares y espaciales. Es decir, poco existe en el mercado para comprar. Mientras que la familia 74 hay a montones y cuestan barato. Generalmente cuestan desde 3 bolivianos hasta, no sé, casi unos 10, 12 bolivianos. Son económicos, mientras que estas otras series son más caras. A ver, ¿qué más podemos colocar? Su velocidad de los TTLs es mayor, pueden soportar desde 18 hasta 20 MHz de velocidad, es decir, la frecuencia. Después tienen alta disipación de potencia, significan que cuando calientan lo disipan en forma de calor. Alta disipación, sus voltajes, como les digo, es máximo hasta 5.5. Generalmente el voltaje ideal es 5 voltios, es decir, utilizan poco voltaje. ¿Qué más? Más que todo son sus características. De los circuitos CMOS, CMOS significa metal óxido semiconductor. Estos son mejores, por ejemplo, utilizan voltajes entre 3 y 18 voltios, su temperatura es entre menos 40 y 50 y 85 grados centígrados. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja de estos circuitos integrados que son muy delicaditos, que si yo toco cualquier par de pines, yo toco cualquier dos de sus patitas con la mano, con lo que tenemos nosotros la estática o electrostática, yo lo puedo llegar a quemar. Son demasiado delicaditos y también son más costosos. Por eso no utilizo yo dispositivos CMOS. Si utilizo máximo uno. ¿Por qué? Porque se queman muy rápido, es decir, es botar plata y son más caros. ¿Qué más? La mayoría de los circuitos integrados que utilicemos van a ser los TTLs. A su vez, los circuitos integrados se dividen en dos grandes grupos, que son los circuitos combinacionales, que no poseen memoria. Significa que reciben una señal de entrada y te botan una señal de salida. Si no hay señal de entrada, no hay salida. Y los circuitos secuenciales. Los secuenciales sí poseen memoria. Significa que revisan el estado de su memoria y en función a eso botan una señal de salida. Un claro ejemplo de un circuito secuencial es, por ejemplo, para encender la luz con aplausos. Les voy a mostrar. Aquí voy a colocar así, encender luz con aplausos. Les voy a mostrar el circuito, es este. Por ejemplo. Este circuito es el CD, el 4017, ya saben que empieza con la serie 40. Es un circuito del tipo CMOS. ¿Qué hace? Posee memoria. Fíjense, aquí está un micrófono y ahí está el famoso 555. Yo empiezo a aplaudir, el micrófono recibe la señal, esa señal ingresa. Acá arriba tengo un potenciómetro con el cual puedo regular la sensibilidad del micrófono. Ingresa esa señal a un transistor, al 2222, es un transistor del tipo NPN. ¿Qué hace este transistor? Lo único que hace es amplificar esa señal, lo amplifica y esa señal amplificada entra por la pata 2 del temporizador. El temporizador recibe esa señal y bota la señal. Esa señal llega al 4017. Llega la señal, el 4017 revisa su memoria, dice: el 55 me ha mandado una señal, entonces el 4017 su señal de salida lo activa en alto, significa que lo deja permanentemente con energía, para que un transistor lo amplifique y entre a un relé. El relé permite la conexión con un foco de 220 voltios. Después vuelvo a aplaudir
esa señal vuelve a ingresar al 4017 y el 4017 revisa, dice, ah, estaba el foco encendido, bueno, entonces ahora con este nuevo aplauso voy a estar en nivel bajo, lo voy a apagar, ¿me entienden? Y lo apaga el foco. Vuelvo a aplaudir, revisa la memoria, dice, estaba en nivel bajo, apagado, con este nuevo aplauso ahora voy a estar en nivel alto, enciendo. Significa que para botar una señal de salida revisa su estado de su memoria. Este es un circuito súper sencillo de hacerlo y se lo puede programar si gustan con 2 aplausos, con un aplauso, etcétera. Acá fíjense, la pata 15 con la 7 está conectado, se lo puede cambiar la 15 con la 4 y pueden hacerlo con 2 aplausos, etcétera. Y aquí se utiliza un diodo, que han debido ver el anterior semestre, diodos. ¿Para qué se utiliza el diodo? Para proteger. ¿Por qué? Porque el diodo deja pasar la corriente en un solo sentido y en el sentido contrario lo bloquea. Entonces, la bobina del relé al momento de desconectarse emite un voltaje y una corriente alta. Para que no entre al circuito y lo queme mi 4017, yo utilizo el diodo como protección. La corriente viene y de acá se va a ir hacia el positivo. ¿Por qué? Por un principio fácil, básico, que dice que la corriente siempre busca el camino más fácil. ¿Sabían eso, verdad? ¿Han escuchado eso, jóvenes? Sí, En circuitos 1 más que todo se ve, si le digamos alguna resistencia lo puentean, la corriente ya no va a pasar por la resistencia, va a pasarle por donde está puenteado en cortocircuito. ¿Por qué? Porque la corriente siempre busca el camino más fácil. Y en ese caso, como hay un diodo que está haciendo un puente, entonces por el diodo se va a ir la corriente y de esa forma protegen el circuito. A su vez, los circuitos integrados también se clasifican por su complejidad en SSI, MSI, BLSI y BLSI. ¿Qué significa SSI? Que está compuesto por 12 compuertas o menos a 12 compuertas. Los MSI, que son los que vamos a utilizar, que tiene de 13 a 100 compuertas. Dentro de eso, este semestre vamos a ver codificadores. Un codificador o un decodificador es aquel que convierte de un tipo de señal en otro tipo. Registros, contadores. Contador vamos a utilizar, es aquel que cuenta las señales y te bota su salida, ya sea en forma binaria, por ejemplo. Multiplexores, decodificadores de multiplexores. Todo esto vamos a ver este semestre. Significa que vamos a ver circuitos que tienen de 13 a 100 compuertas. Los LSI, que son de integración de alta escala, son aquellos que tienen de 100 a 1000 compuertas. Los BLSI son los que tienen más de 1000 compuertas. Dentro de esto ya están los microprocesadores y los microcontroladores. El famoso Arduino ya está dentro de esto, de los circuitos BLSI, porque son microcontroladores. Y las computadoras ya vienen con microprocesadores. Prácticamente, en resumen, eso es el primer tema. Conocer los circuitos integrados, que hay dos familias, que son los TTLs y los famosos CMOS. La familia de los CMOS. Y al mismo tiempo se clasifican en dos grupos los TTLs, circuitos combinacionales que no poseen memoria y los circuitos secuenciales que sí poseen memoria. Y por la cantidad de compuertas se clasifican en MSI, LSI, BLSI y el SSI. Eso sería en resumen de esta primera parte. No va a haber ninguna práctica porque solamente son conceptos. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Y con eso, si no, acabaríamos la primera parte. ¿Alguna duda? No va a haber ni siquiera preguntas de esta primera parte porque es más por conocimiento. Lo he dividido así a partito porque no les iba a dar ninguna práctica de esta primera parte. ¿No hay dudas? Y una pregunta, y sobre Dime. complemento al grupo de clase Zoom. Es lo mismo, pues eso es, este primer tema es lo que hemos visto. Fíjense, tema 1, introducción, eso es lo que hemos visto. Oh, está bien, dije gracias. Este es el que hemos visto ahorita, el tema 1. Ahora vamos a entrar al tema 2, fíjense, lo voy a abrir si gustan desde acá.
Tema 2, sistemas de numeración, acá está. Y ahí mismo ya hay una práctica. Esta práctica es lo que yo ya lo he programado como actividad. Aquí está la práctica. Ah, no, le he puesto, no, me he equivocado acá. Le he puesto la primera, un cachito, lo voy a editar porque si no me voy a olvidar. Acá me rayé. No es esa la práctica es... ¿Dónde está? Aquí está, práctica, sistema de numeración. Este tenía que ir. No, un cacho en subir. Ahí tiene que estar. Ok, ahora sí. Ese era. Lo guardo y se acabó. Ahí indica cómo me lo van a entregar. Después les voy a explicar esto cuando lleguemos a eso. Bueno, miren, ya son 38 estudiantes. Van a seguir. 38 son los que ya han ingresado a la plataforma. Los que no han ingresado todavía no van a mostrar. Ya, veamos el segundo tema entonces. Sistemas de numeración. ¿Qué vamos a ver en este tema? Lo voy a descargar, por favor, para que trabajemos mejor. O mejor tengo acá. Lo mismo es, ¿dónde está sistemas? Tema número 2, sistemas de numeración. Lo mismo es. Ya. ¿Qué vamos a ver en sistemas de numeración y por qué es importante este tema? Aquí vamos a ver conversiones de base, de binario a decimal. Vamos a ver diferentes conversiones. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar un decodificador, que es un circuito integrado, hace eso. Es lo mismo, hay conversores, por ejemplo, de señal analógica a digital. O también de lo que es una señal binaria, que es unos y ceros, en señal decimal. En señal decimal, que es en forma de números que nosotros entendemos mejor. Entonces, eso vamos a hacer en circuitos. ¿Vamos a armar? Sí, vamos a armar. Por eso es necesario ver esta parte. Sistemas de numeración. ¿Qué vamos a ver? Sistemas, conversiones de base decimal, base binario, hexadecimal, octal, etc. Lo vamos a ver rapidito esto porque no es complicado. Es súper fácil también esta parte. Vamos a ver primeramente el sistema de numeración decimal. ¿Cuál es el sistema de numeración decimal? Es prácticamente lo que nos han enseñado en escuela, los números. Va del 0 al 9 y a partir del 9 ya es usando los mismos números. Por ejemplo, el 10 va a ser la unión del 1 y el 0, el 11 dos veces el 1, el 12 el 1 y el 2, etc. La base está del 0 al 9. ¿Por qué se dice decimal? Porque son 10 dígitos. Acá dice, está compuesto de 10 símbolos o dígitos. El 0 es el primero, si cuentan desde el 0 hasta el 9 son 10 dígitos, que tienen diferente valor dependiendo de la posición que ocupen. Esos valores pueden ser unidades, decenas, centenas, millares, etc. Estos dígitos están asociados al de una potencia de base 10 y un exponente igual a la cantidad de dígitos menos 1. Vamos a realizar, por ejemplo, esto. Fíjense este número, el 528. Memorícense esto, lo que les voy a enseñar, porque gran parte de todito este tema es lo mismo, repite, solo que con otros sistemas de numeración. Por ejemplo, este 528, agarro el número 5 y lo multiplico por 10. ¿Por qué? Porque es decimal, por 10. Aquí dice, mire, por una potencia de base 10. Luego agarro el 2. Acá está el 2 y lo multiplico por 10. Agarro el 8 y lo multiplico por 10. Ahora voy a colocar exponente. Cuento cuántos números son. Fíjense, el 5 es 1, 2 es segundo y el 8 es tercero. Son 3 números. 1, 2, 3. Menos 1, porque acá me dice, mire, donde... acá dice, número que coincide con la cantidad de símbolos o dígitos del sistema decimal y un exponente, dice acá está, igual a la posición que ocupa el dígito menos 1.
Son 3 números. 3 menos 1 va a ser 2. Entonces el primer exponente es 2. Por eso 5 por 10 a la 2 más 2 por 10 a la 1 más 8 por 10 a la 0. Todo número elevado al exponente 0 es un 1. 10 elevado al exponente 0 es 1. 2 elevado al exponente 0 es 1. 100 elevado al exponente 0 es 1. Cualquier número elevado al exponente 0 es 1. De ahí viene lo siguiente. 10 elevado al cuadrado es 100. 100 por 5 va a dar 500. 10 a la 1 es 10. 10 por 2, 20. 10 a la 0, ya saben que es 1. 8 por 1, 8. Ahora sumo 500 más 20 más 8 me va a dar los mismos 528 que es del ejercicio anterior. Lo que estaba proponiendo. Entonces cualquier número se puede asociar con su base y un exponente igual a la cantidad de números menos 1. Lo mismo vamos a ver, por ejemplo, para acá. Solo que aquí está con decimales. Está con punto 97. Lo mismo. Hago 8 por 10 más 2 por 10. Acá está el 2. Más 4 por 10. Más 5 por 10. Más 9 por 10. Más 7 por 10. Acá está el 7. Exponentes, solo de la parte entera. Cuento cuántos números son. 1, 2, 3, 4. 4 son la parte entera. 4 menos 1, porque dice que tiene que ser menos 1, 3. Aquí está el exponente del 10, 3, 2, 1, hasta el 0. Miren, al 5 le llega siempre el 0. A partir del 9 del decimal va a venir menos 1, menos 2, etcétera, menos 3 si hubiera más. Fíjense, 3 a la 10 a la 3 es 1000. 1000 por 8, 8000. 10 a la 2, 100 por 2, 200. 10 a la 1, 10 por 4, 40. 10 a la 0 es 1. 5 por 1, 5. 10 a la menos 1 es 0.1. Por 9, 0.9. 10 a la menos 2 es 0.01. Por 7 me da 0.07. Si sumo todo eso me va a dar el mismo número. Fíjense, aquí está, este es el mismo número original. Prácticamente eso sería del sistema de numeración decimal. Ahorita vamos a ver el sistema de numeración binario, que es lo mismo, igualito se hace. Con la única diferencia que en binario solo existe el 0 y el 1, no hay otro número más. Binario significa dos dígitos. Su base del sistema de numeración binario es la base, es una potencia de base 2. Y un exponente, acá está, y un exponente igual a la cantidad de dígitos menos 1, igualito que en el anterior. A ver, resolvamos, fíjense. Este número es binario, sí, porque está formado por puro unos y ceros. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo. Como acá la base es el número 2, entonces ahora multiplico por 2. Fíjense, agarro este primer 1, hago 1 por 2. Ahora el 0, 0 por 2. El 1 por 2. Y por último el otro 1, 1 por 2. Cuento cuántos números son. 1, 2, 3, 4. Menos 1, porque ya saben que es menos 1. Acá está. 4 menos 1, 3. Entonces aquí del 2 pongo al exponente 3, al exponente 2, al exponente 1 y por último al exponente 0. Ahora hago esta operación. 2 a la 3, a ver, acá lo voy a resolver. Acá al costadito. 2 a la 3, 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 por 1, 8. Más 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Por 0, 0. Más 2 a la 1, 2. 2 por 1, 2. Más 2 a la 0, ya saben que es 1. 1 por 1, 1. Listo. ¿Cuánto me da eso? 8 más 2, 10 más 1, 11.
Entonces, el número original que era 1011, que esto está en binario, este número que estaba en binario, es lo mismo que el número 11 en base 10. Acá está. Se los voy a marcar para que lo vean. Este número que está en base 2 es lo mismo que el número 11 en base 10. En base 10. El base 10 son los números que hemos aprendido en escuela. Los números que entendemos. Entonces, todo esto que está en binario es lo mismo que el 11 en base 10. Acabo de convertirlo. Multiplicando y elevando al exponente. ¿Me están entendiendo? Ahora voy a hacer al revés. Voy a llevar ahora de decimal, lo voy a llevar a binario. Voy a convertir de número decimal a binario. A ver, para que me entiendan, voy a resolver este mismo ejercicio al revés. Fíjense, tengo ahora el número 11, que está en decimal. Ahora quiero llegar a base binario, a base 2. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dividir, son puras divisiones. ¿Entre qué? Entre la base a la cual quiero llegar. Quiero llegar a la base 2, base binaria. Entonces voy a dividir este 11 entre 2. ¿Cuánto me va a dar? 5. 5 por 2, 10. ¿Cuánto falta para llegar al 11? Su residuo o resto, 1. ¿Entienden esa parte? Fíjense, es una división común. A ver, acá al costadito voy a hacer. Es como si estuviera haciendo así. 11... a ver, ¿dónde está? Dividido entre 2. Eso me va a dar... ¿Cuánto es? A 5. A ver, ¿cómo hago? Ay, les voy a mostrar en papelito mejor, creo. Un cacho, les voy a mostrar en papel. Es así. A ver, voy a tratar de bajarlo un poco. Me dicen si logran ver. ¿Se logra ver? Sí. Es así. Miren, 11 dividido entre 2. ¿A cuánto da? ¿Se logra ver todo o está al revés? Al revés creo que está, ¿no? Al revés, sí, Sí, al revés está ahí. Ya, pero ya, les voy a mostrar. 11 dividido entre 2 a 5. 5 por 2, 10 al 11, 1. Entonces, este 1 es el residuo que yo estoy colocando, ese 1. Y este y el 5 es lo que sería este el dividendo, divisor, cociente, y esto sería el residuo. A eso me refiero al hacer el ejercicio. Acá 11 dividido entre 2 a 5. 5 por 2, 10. Su residuo va a ser 1. Ahora este 5 de acá coloco abajo. Fíjense, ahí abajo voy a colocar el 5. Este 5 de aquí lo bajo. Y hago otra vez división. 5 dividido entre 2. Me va a dar a 2. 2 por 2 es 4. Su residuo 1 para llegar al 5. Ahora este 2 lo voy a bajar abajo. 2 dividido entre 2 a 1. ¿Cuánto me va a dar de residuo? 0. Le voy a dar un espacio más ahí. 0. Ahora voy a bajar este 1. Voy a bajar abajo. 1 dividido entre 2 no se puede. Ya si quieren voy a poner acá rayitas. Ese mismo 1 que es este mismo 1 de aquí arriba, este mismo 1, que es este mismo 1 de acá abajo, lo voy a llevar como residuo. Lo voy a colocar como residuo. A ver, un cachito, un ratito, por favor, no me está dejando. Lo voy a colocar como residuo. Resto o residuo, el mismo 1. Ya, ¿qué hago ahora? Fíjense, mi respuesta es de abajo hacia arriba. Primero voy a anotar este primer 1. Fíjense, aquí abajo voy a colocar. Entonces, el número 11 en base 10 es lo mismo que el... Ahora coloco este primer 1. 1.
luego el 0, 0, luego el 1 de más arribita, 1, y por último el 1 de arriba, 1. Significa que este 11 en decimal es lo mismo que el 1011 en base 2. Y fíjense, he llegado al mismo resultado anterior, 1011. Entonces, para llegar de binario a decimal, he hecho multiplicando y elevando a exponente. Y para llegar de decimal a binario, haciendo divisiones sucesivas, dividiendo entre la base a la cual quiero llegar. ¿Se entiende? Jóvenes, ¿se entiende? Sí, sí, Ok, perfecto. Lo mismo aquí hace, solo que aquí se está dando otro número. Aquí se está dando el número 77 que está en base 10. Entonces, este 77 en base 10 quiere saber qué número sería en binario. Entonces hace división. 77 entre 2, 38. 38 por 2 da 76. ¿Cuánto falta para llegar al 77? 1. Este 38 lo lleva abajo. 38 entre 2 a 19. 19 por 2 da cabalito 38. Residuo 0. Este 19 lo lleva abajo. Así todo el tiempo va a llevar. 19 entre 2 a 9. 9 por 2, 18. ¿Cuánto falta para llegar al 19? 1. 9 entre 2, 4. 4 por 2, 8. ¿Cuánto falta para llegar al 9? 1. Ahora el 4 abajo. 4 entre 2 a 2. 2 por 2, 4. Residuo 0. Ahora este 2 de aquí está bajando. 2 entre 2 a 1. 2 por 1, 2. Residuo 0. Ahora este 1 lo baja acá. 1 entre 2 no se puede y este mismo 1 lo lleva de residuo. La respuesta es de abajo hacia arriba. Entonces está anotando este 1, aquí está. Este 0, aquí está. Este otro 0, aquí está. Este 1, acá está. Este otro 1, aquí está. 0, aquí. Y por último el 1 de arriba, aquí está. Entonces, el 77, esto está mal. Esto está mal. Esto, a ver, lo voy a reducir eso. No es 200. Esto debería haber sido así. A ver. Lo voy a quitar eso o lo voy a hacer más chiquitito. Lo voy a bajar. Mejor lo quito. Ya. El 77 es lo mismo que el 10011101 en base 2. Este 77 está en base 10. Ahí abajo debería colocar un número 10 chiquitito para indicar que es base 10. A ver, voy a ver si puedo hacer un 10 chiquitito. Y ahora como lo achico, a ver, vamos a ver si tiene para achicar. Así tiene. A ver, más chiquito. Ya, ese 10 nomás se lo llevaré. Es que estoy haciendo en puro PDF. Ya, ahí abajito que se quede, no importa que esté en azul. 77 en base 10 es lo mismo que todo ese número en base 2, binario. Listo. Es la misma conversión. Ahora, aquí fíjense, de binario para llevar a base 10 es multiplicando y elevando un exponente. Cuento cuántos dígitos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 1, 6. Ahí está el exponente 6, 5, 4, 3, 2, hasta el último que va a llegar 0. Todito este número en binario es lo mismo que el 83 en decimal. ¿Sí? Simplemente para llevar de binario a decimal es multiplicando y elevando a exponente. Lo mismo es para la base 8, con la diferencia que la base 8 utiliza desde el número 0 hasta el 7. Como el 0 es el primer número, hasta el 7 son 8 dígitos. Su base es el 8. Igualito. Acá, por ejemplo, este 122 en base 8. No, al revés. Este 122 está en base 10.
Quiere llevar a la base 8, va a dividir entre 8. 122 entre 8, 15. 15 por 8, 120. ¿Cuánto falta para llegar al 122? 2. Ahora este 15 lo baja abajo. 15 entre 8 a 1. 8 por 1, 8. ¿Cuánto falta para llegar al 15? 7. Este 1 lo baja acá abajo. 1 entre 8 no se puede, entonces este mismo 1 va de residuo. La respuesta sería 172. El 122 que está en base 10 es lo mismo que el 172 en base 8. Fíjense, para llevar a base 8 hay que dividir entre 8. Aquí arriba yo quería llevar a base binario, hay que dividir entre 2. Lo mismo que aquí. El 11 quería llevar a binario, entonces divido entre 2. Si el 11 quisiera llevar a base 8, tengo que dividir el 11 entre 8. Así solamente es eso. Aquí ha dividido entre 8. Ahora, para llevar este 237 que está en base 8, quiere llevar a base 10, lo mismo que en el anterior. Hago 2 por 8, ¿por qué? Porque ya estoy usando base 8. Por 3 por 8, aquí está el 3 por 8, por 7 por 8. Cuento cuántos son, 1, 2, 3, menos 1, 2, exponente 2, 1, 0. Y convirtiendo el 238 en base 8 es lo mismo que el 159 en base 10. Para llevar a base 10 ya saben, multiplicando y elevando a exponente. Para llevar de 10, como en este caso, de 10 a otra base, dividiendo entre la base a la cual quieres llegar. Es idéntico. El sistema de numeración hexadecimal también es igualito. Hexadecimal significa base 16. Del 0 al 9 sigue siendo lo mismo. El 10 ya no se dice 10, se dice A 10. El B es el 11. C es el 12, D es el 13, E 14 y el F es el 15. Aquí está. El A, B, C hasta el F es lo mismo que decir 10, 11, 12 hasta el 15. Es decir, a partir del 10, del 9 ya no se dice 10, se dice A. Pero que haciendo números, el A sigue siendo el número 10. Entonces, lo mismo. Fíjense este número. El 1735 que está en base 10 quiere llevar a base 16. Entonces, este 1735 tiene que dividir entre 16. Da a 108. 108 por 16. Solo se coloca acá los números enteros. No se coloca punto tantos. No, solo la parte entera. 108 por 16 debe dar algo de 1728 más o menos debe dar. ¿Cuánto falta para llegar al 1735? 7. Coloco este 108 acá adelante. 108 dividido entre 16 a 6. 6 por 16. Mira, 6 por 6, 36. 6 por 1, 6, 7, 8, 9. 96. ¿Cuánto falta para llegar al 108? 12. Pero como no se puede colocar 12, le va a colocar la C. Bajo este 6 abajo. 6 entre 16 no se puede, entonces este mismo 6 lo coloco acá. Entonces va a ser la respuesta 6C7. 6C7 que sería en base 16. Miren, igualito, en todito son el mismo método. Y si quisieran llevar este número que es en base 16, ¿por qué es base 16? Porque tiene A, F, etc. Quieren llevar a base 10, igualito, hacen multiplicando y elevando por un exponente. Cuenta, F, 3, A, 1, ¿cuántos son? Son 4 dígitos, menos 1, 3. Está el exponente 3, 2, 1, 0, etc. Entonces el número 1A3F en base 16 sería el 6719 en base 10. Eso es todo. Como ven, en todito se resuelve igualito. Lo único que cambia es la base. ¿Alguna pregunta hasta acá? Después de esto, jóvenes, son puros ejercicios resueltos. Acá están resolviendo, explicándolo un poquito, tal vez de diferente forma, pero es lo mismo está resolviendo. Fíjense, aquí va a ser divisiones. Está 549 dividido entre 2 a 274. 274 por 2 debe dar 548.
Al 9, 1 de resuelto. Ahora este 274 dividido entre 2, así divisiones sucesivas. Es lo mismo que hemos hecho ahí arriba. Y la respuesta es del final hacia el principio. Y aquí está, fíjense, el 549 en base 10 sería lo mismo que esa cantidad en base 2. Entonces todos estos son ejercicios resueltos para que los revisen. Después vamos a ver, hoy día creo que ya no, porque no nos va a dar ya mucho el tiempo. La siguiente clase vamos a ver lo que es aritmética binaria. Significa suma, resta, multiplicación, pero en puro binario, es decir, con puro unos y ceros. Que se utilizan estas tablitas. Estas tablitas se utilizan y con eso es súper facilito. Y con esto prácticamente la aritmética binaria ya vamos a acabar este tema también. Es así de corto, no está muy largo. De este tema, por si acaso, de toda esta primera parte, la práctica ya está acá en la plataforma. Fíjense, esto que dice práctica, ahí está la práctica, está así. Fíjense, expresar en código binario los siguientes números decimales. Es decir, el 47 está en decimal y tienen que llevarlo a binario. Entonces van a ser 47 entre 2, así, puras divisiones sucesivas. El 191 está en decimal, lleven a binario. 191 entre 2, no sé a cuánto dará. Esa cantidad siguen dividiendo entre 2, dividiendo entre 2, dividiendo entre 2. Y la respuesta es del último hacia el final. Lo mismo que hemos resuelto. Y ahora aquí es al revés. Este número está en binario y pide que lleven a decimal. Entonces hacen 1 por 2 más 1 por 2 más 0 por 2 más 1 por 2 más 1 por 2 más 1 por 2 y luego cuentan cuántos números son. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 1, 5. Para colocar los exponentes. 5, 4, 3, 2, 1 hasta 0. Estos ejercicios ya acabamos de resolver. Toditos estos ejercicios ya pueden empezar a resolver, jóvenes. Toditos, fíjense, desde el 1 hasta el... por lo menos hasta el número 7 ya pueden empezar a resolver. Y los demás vamos a resolver ya la siguiente clase. Fíjense, no son muchos. Dice ahí, realizar en hoja BOM o hoja carta, después escanear con el celular con la aplicación Cam Scanner. No sé, bájense del Play Store el Cam Scanner. ¿Por qué? Porque es mucho más calidad que sacarle una foto. La foto es muy fea, es decir, se nota apenas. Con este programa de Cam Scanner escanea bien clarito. Entonces háganlo estos ejercicios, todo esto háganlo en hojita o en su cuaderno si gustan o en hojas BOM. Y luego lo escanean con este programa. Y esas fotos que han escaneado lo van a colocar en un documento de Word. Con su carátula, nombre, apellido, materia. Y eso lo van a subir acá al Classroom. Acá al Classroom lo van a subir. Fíjense, aquí está la actividad. Aquí está ahorita ya programado para 38 estudiantes. Entonces ahí lo suben. Y aquí mismo está explicando lo mismo. Realizar los ejercicios de conversión de bases de aritmética binaria para el día viernes. Bueno, esto lo he modificado ya es para el lunes 28. Resolver los ejercicios en su cuaderno o en hoja BOM. Escanear con la aplicación Cam Scanner. La práctica escaneada con el Cam Scanner. Las fotos colocar en un documento Word. Colocar carátula su práctica en el documento Word. Subir al Classroom como documento Word o como PDF. Como cualquiera de los dos. No quiero que suban como fotos. Para esto pueden hacerlo los que solo tienen celular, igual funciona, no necesitan computadora. Con puro celular pueden hacer, por eso los ejercicios lo van a resolver en hojas. Y cuando suban, aquí me va a salir a mí 1, 2, 3, etc. El anterior semestre ya han utilizado Classroom, jóvenes. Sí. Entonces ya saben manejarlo bien. Esto sería, hasta acá. ¿Alguna pregunta, duda? Trabajo que hacer Perdón. el 28 de septiembre tenemos que entregarlo, ¿no? Sí, hasta el ¿Cuántos 28. ejercicios son los que tenemos que resolver hasta el 28 de...? Todito, porque vamos a terminar el día lunes de resolver estos ejercicios. Todita esta práctica. Todita esta práctica. Es hasta ahí, hasta el número 17.
El día lunes vamos a hacer todo esto de suma, multiplicación, resta, esto vamos a hacer el día lunes, solo eso nomás ya nos falta. Eso vamos a hacer el día lunes y con eso ya esta práctica estaría concluida. Por si acaso la evaluación va a ser de las prácticas y les voy a tomar un pequeñito examen que máximo va a valer 30 puntos. Las prácticas va a valer más o menos unos 70 puntos. Esto para la evaluación les voy a tomar para saber cuánto están aprendiendo. Pero eso va a ser más o menos en el mes de... La evaluación va a ser en octubre, no va a ser, no va a ser este mes. Los primeros días de octubre me imagino más o menos va a ser la evaluación o hasta el 15 máximo de octubre va a ser. Ahora acá yo se los voy a colocar asistencia para que marquen asistencia. Ya pues, muy lento está. Asistencia, ya nos han pasado para la asistencia. Ya, yo se los voy a colocar. En cuanto se los coloque, les voy a decir que entren a marcar asistencia. Ustedes van a marcar la asistencia. Lo voy a poner un Excel donde ustedes pueden, cada clase van a entrar a marcar. Voy a poner con fechas. Entonces, no necesitan bajarse el Excel, nada. Directamente en línea van a marcar su asistencia y ya va a estar marcado. Eso en cuanto lo haga, les voy a mandar al mensaje al WhatsApp. Listo, jóvenes. Entonces, acá quedaremos. Toda esta parte lo he grabado